La respuesta la daríamos como por sentada, por obvia. Pero quisiera oír la respuesta de parte de ustedes. ¿A cuánto les gustan las buenas nuevas? Las buenas noticias, quiero decir. Cierto que es muy rico cuando a una persona le dicen que suba a la gerencia, que le tienen una buena noticia, que vaya donde su jefe, que tiene algo importante para decirle, que seguramente va a impactarle y que eso le va a traer a usted un alivio económico. Usted se va a sentir muy feliz, usted se va a sentir supremamente dichoso y va a anhelar, así sea por minutos, anhelar recibir esa buena noticia que seguramente va a fortalecer su vida. La primera vez que se oyó de la palabra buena noticia, que en griego es evangelium o evangelio, fue cuando Dios le dijo a nuestro padre Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y el apóstol Pablo, como el gran sistematizador del evangelio, del cristianismo, escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y en el versículo 15 de la siguiente manera: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Escuche bien, a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, dice el apóstol Pablo: la ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa que se está cumpliendo hoy. No dijo entonces Dios a Abraham y a tus descendientes, como supeditando la salvación exclusivamente al pueblo de Israel o a los descendientes de Abraham en la carne. Habla de la descendencia, y esa descendencia es Cristo Jesús. Luego, en el Salmo 126 y los versículos 5 y 6, se nos vuelve a hablar de este tema de la siembra de la palabra de Dios, porque esto es sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y dice el salmista: el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. Y el versículo 6, por favor, producción: el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Ahí habla de algo muy importante, y es que lo del evangelio, lo de llevar el evangelio, siempre va a costar un trabajo que hacer, un sacrificio que hacer. Más adelante, el profeta Isaías, en el capítulo 52 y versículo 7, nos va a hablar de algo también muy importante en cuanto a la evangelización, en cuanto a la siembra de la semilla de la palabra de Dios. Y dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, o sea, el que trae el evangelio, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Buenas noticias que se condensaron en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas y versículos 17, 18, cuando el Señor está en la sinagoga y como quiera que Él era un maestro o es un maestro, entonces Él va a decir que hay una escritura muy importante que se cumplió en el capítulo 4
del Evangelio según San Lucas, si usted gusta abrirlo, perdón. Y dice el versículo 14: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y me gusta esto que el Señor está diciendo aquí: a pregonar el año del favor del Señor. En el libro del profeta Isaías, allá en el capítulo 60 o 61, que está esta misma escritura, ahí no dice el año del favor del Señor, ahí dice el día de la venganza del Señor. Entonces lo que el Señor está resaltando aquí es que todavía no es el día de la venganza de Él, el tiempo de la venganza del juicio sobre las naciones, sino que estamos viviendo. Mire la diferencia entre lo que es un día y lo que es un año. No estamos hablando de 24 horas ni estamos hablando de 365 días. No es eso lo que está hablando el Señor. Él lo que está es tratando de establecer una diferencia que dura más su favor que su venganza. Entonces el Señor aquí está leyendo la escritura, pero no está tomando ese tiempo del día de la venganza del Señor, sino del año del favor del Señor. Año que empezó hace 2000 años y que todavía lo estamos viviendo. Es maravilloso pensar, mis amados hermanos, de cómo todo lo que el Señor anunció en sus mensajes, en su predicación, todo se cumple al pie de la letra. Hoy, por ejemplo, estamos viviendo una situación en la geopolítica que no sabemos qué alcance irá a tener cuando el presidente norteamericano, que dice ser un amigo de Israel, ahora se ha puesto de acuerdo, o no sé qué tanto de acuerdo se ha puesto con el primer ministro Netanyahu, y parece que de acuerdo al plan de paz que está entregando el presidente de los Estados Unidos, le van a ceder algunos territorios de la propia Jerusalén a los palestinos. Eso no tiene presentación. Dios se va a asomar a ver si realmente ellos van a ejecutar esos planes, y seguramente eso va a traer un juicio de Dios, porque Jerusalén es intocable, porque Jerusalén está escriturada, pero solamente para los descendientes de Abraham. Si usted abre los periódicos ahora en la tarde, se da cuenta de ese terremoto tan fuerte entre Jamaica y Cuba, con una amenaza de tsunami. ¿Qué es tsunami? Es una palabra oriental que traduce olas grandes, levantamiento de olas grandes. Eso es lo que quiere decir tsunami. Y entonces pareciera que la humanidad está pendiente de todo esto, y como lo dijeron los científicos también ahora al principio del año, que hubo un momento en el que el mundo estuvo a segundos, escuchen bien, a segundos de haber explotado, y que ellos no se explican qué pasó, pero nada sucedió. ¿Qué es esto? La gente está esperando es que el mundo se acabe. La iglesia está esperando es que el Señor Jesús venga por segunda vez. Mientras nosotros estamos esperando como iglesia la venida del Señor Jesús, el mundo cree, o la gente del mundo cree, que esto se va a acabar, que esto va a convulsionar en cualquier momento. Sí hay señales de las cuales las mismas Sagradas Escrituras nos dicen que son apenas el principio de los dolores. ¿Vamos nosotros entonces a dejarnos poner contra las cuerdas? ¿Vamos nosotros a asustarnos? ¿Vamos nosotros a acobardarnos? Hablo de nosotros como iglesia, no íntima devoción solamente, sino como la iglesia del Señor en todo el universo.
No, el Señor dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y pensaba en la historia de Nehemías, cuando Nehemías fue a restaurar el templo y a reconstruir la muralla en Jerusalén, después de un cautiverio que había tenido Judá de 70 años en Babilonia. Hay un momento en el que las amenazas son latentes por parte de los enemigos de la construcción del templo, de la construcción de la muralla y de la restauración del templo. Y Nehemías lo que le dice a sus dirigidos es: un momentico, no nos vamos a acobardar, no vamos a prestarle atención a las malas noticias porque no tiene presentación que nosotros seamos portadores de buenas noticias, pero que le estemos dando crédito a las malas noticias. Y les dice: hagamos una cosa, cada uno vaya a su frente de trabajo y mientras con una mano está trabajando, con la otra tiene el arma para defenderse en caso de un eventual ataque. Entonces nosotros como iglesia no podemos estar dándole crédito o por lo menos dejándonos acobardar por las malas noticias, cuando lo que el Señor nos mandó a hacer a nosotros, nos mandó a hacer a nosotros es a que demos buenas noticias. ¿Cómo se supone que hay que dar las buenas noticias? Hay que darlas con alegría. Si usted va a dar una buena noticia y pone cara de tristeza, va a asustar a su interlocutor y seguramente no va a ser tan creíble lo que usted le va a decir como buenas noticias cuando a usted lo ven triste, afligido, acobardado y con cero fe. Por lo tanto, en esta noche quiero compartirles a ustedes el tema que he titulado Evangelización efectiva. Y vamos a ver solamente algunos fundamentos, porque ya se nos vino la campaña, el discipulado, da la mano. Yo creo que Íntima Devoción ya tiene la edad suficiente y la madurez como para que en vez de estar recibiendo, y está bien, y seguimos recibiendo y seguimos dando, ya Íntima Devoción se emplee a fondo, ponga el pecho a la brisa para ir a evangelizar a las almas y no estarnos quejando tanto de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque es que es lastimoso cuando a uno los hermanos le están diciendo: pastor, hay sonidos de trompetas en el cielo de Nueva York, hay sonidos de trompetas yo no sé dónde, y le mandan a uno fotografías de nubes cuando cualquier persona le dio por interpretarlas, si es que es la nube o si es algo virtual, alguien que le dio por acomodar una nube. Pastor, mire todo lo que está sucediendo, y entonces la gente empieza como a recular, como a irse hacia atrás, como a acobardarse. No, nosotros tenemos que ir es a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, a predicar el Evangelio. En el Evangelio según San Marcos, el Señor le está hablando a sus discípulos antes de su partida acerca de que hay que ir a anunciar a todas las naciones este Evangelio. El evangelista Mateo, ahí en el capítulo 28, ya finalizando también su evangelio, nos dice que hay que ir a ser discípulos. Entonces una cosa es evangelizar y otra cosa es discipular. Ese es el programa que nosotros tenemos previsto acá en Íntima Devoción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dando la mano, siendo simpáticos, siendo humildes, siendo amables. Es decir, diciéndole a la gente que tenemos convicción, porque lo primero que nosotros debemos hacer para lograr una evangelización efectiva es observar nuestro comportamiento. Uno, el comportamiento. Vamos a remitirnos al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1. Y el escritor de este libro, que es el mismo escritor del Evangelio, Lucas, el médico, va a comprimir, se ha informado muy bien, va a comprimir todas las enseñanzas y todo lo que es el Evangelio para hacérselo saber a un hombre del cual no tenemos ninguna noticia y que se llamaba Teófilo. Él lo llama aquí estimado Teófilo. Hay otras versiones
en las que él se refiere al excelentísimo Teófilo, parece que era una persona muy importante. Pero tomemos a ese Teófilo como a un Teófilo corporativo, es decir, como si fuera a la humanidad. Teófilo, entonces, ¿qué traduce? Teos, Dios, filios, amor, o sea, que ama a Dios. ¿No nota usted que usted puede llevarle el evangelio a muchas personas y hay personas que no muestran ni el más mínimo interés de amor a Dios? Finalmente, por mucho que usted luche, esa persona no va a aceptar el evangelio. Pero hay otras personas, si me regalan de pronto un microporito o algo para pegarme, estoy bien aquí. Pero hay otras personas que usted no necesita de mucho tiempo para hablarles el evangelio, con tal de que usted les diga: Jesús es Dios hecho hombre, Jesús es el Señor y Él vino a dar su vida por ti porque Él te ama. Entonces la persona empieza a mostrar interés, inmediatamente se despierta esa llamita del amor a Dios. Entonces dice Lucas aquí: estimado Teófilo, en mi primer libro, hablando del Evangelio de Lucas, me referí a todo lo que Jesús comenzó a ¿qué? Ayúdenme ustedes, a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Aquí tenemos que resaltar varias cosas. No es ir a enseñar y si de pronto me queda tiempo a hacer. Por eso puse este punto, el comportamiento. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros revisar nuestro comportamiento para poder ir a enseñar. No es hacerlo de una manera paulatina, o digamos paulatina sí, pero interrumpida no, sino ininterrumpida. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es, le hablamos a una persona, a 2 personas, a 10 personas del evangelio y nos cansamos. Las personas inmediatamente van a notar nuestro cansancio y entonces van a decir: si el que me enseñó está cansado, ¿qué puede entonces exigirme a mí? Una de las razones por las cuales fracasa en parte el evangelismo es por la falta de continuidad de quien está evangelizando. Porque hoy estamos arriba y mañana abajo. Hoy queremos alcanzar el cielo, mañana no queremos saber nada de él. Y lo que hay que hacer para que esto tenga continuidad y que las almas realmente se enamoren del Señor es que ellos vean qué es, cómo es nuestro comportamiento. Mire lo que dice, que Él se refirió a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Comportamiento. Lo que llamamos en el argot religioso testimonio. No estar seleccionando las personas, no, es que aquel es muy grande, aquel es muy pequeño, aquel tiene dinero, aquel es malacaroso, aquel es muy simpático, y empezar a seleccionar las personas a quienes les vamos a hablar. Lo que tenemos que hacer es hablarles a aquellos a quienes el Espíritu Santo nos indique que les debemos hablar. Dígale al que tiene a su lado, no debemos ir a hablar de mucha retórica, sino llevar un mensaje transformador, como quiera que nosotros mostramos que hemos sido transformados por el Evangelio. Bueno, entonces se lo voy a resumir así. Dígale al que tiene a su lado, el evangelismo es transformación más que información. ¿De acuerdo? ¿Lo repetimos? El evangelismo es transformación más que información. ¿Qué más debemos hacer? 2, la convicción. Si no estamos convencidos de lo que estamos hablando, no lo hablemos. Precisamente por eso. Hay personas
que se especializan solamente en el evangelismo. Y por eso usted encuentra el evangelista internacional fulano de tal. Recuerdo en este momento a un hombre a quien estimo y que es un evangelista. Y un día él tenía que ir a hacer unas campañas evangelísticas a la Argentina. Entonces yo le dije, cuando viajas, apura, yo te llevo al aeropuerto. Entonces me fui, no sé si iba contigo tal vez, pastor. Íbamos hacia el aeropuerto. Entonces él lo que atina a decirme es, pastor, ¿no me puedes dar unos mensajitos aquí a la carrera? Que es que yo no tengo nada para predicar y voy para esta campaña evangelística. Imagínense uno a esas alturas y no tenía nada para predicar. Otros evangelistas es que tienen un solo discurso, y ese discurso es ir a hablar solamente de lo que el Señor, de las obras del Señor, de los milagros, a tratar de impresionar a la gente. Y se la pasan por todo lado con el mismo discurso, por todos lados con el mismo discurso. Cristo sana y es los que empiezan. Quiero hacer salvedad, hay gente que es buena evangelista, son buenos evangelistas. Pero solamente hay unos que tienen un discurso y empiezan, ¡ah! ¡Oh! Cristo te sana y Él revienta las cadenas y te pone a caminar y no sé qué, y traigan a los cojos y traigan. Eso no es así. Porque eso termina siendo un espectáculo. Y en muchas iglesias terminan trayendo evangelistas, los pastores, porque no les ha funcionado ningún plan de trabajo, porque no lo tienen. Y eso es lo que nos proponemos nosotros con Da la Mano. Este es un plan de trabajo que venimos haciendo desde muchos meses atrás. Hay un equipo que está trabajando en esto. Entonces, cuando aparece un evangelista de esos, resulta haciendo más daño que bien, porque él viene con la convicción de que va a mover a la gente, de que va a haber muchas sanidades, de que va a haber muchos milagros, y ese día no hubo nada. Entonces las gentes que fueron traídas con mensajes especulativos a la iglesia se van a ir decepcionados y no quieren saber más nada del evangelio, mucho menos de Cristo Jesús. Entonces nosotros lo que tenemos que tener presente es no solamente nuestro comportamiento, es decir, hacer y enseñar, sino estar convencidos de lo que estamos haciendo. Mira lo que dice el versículo 3. Después de padecer la muerte, ¿quién? El Señor Jesús se les presentó a los discípulos dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció. ¿Y de qué les habló? ¿Cuál era el tema de él? Les habló acerca del reino de Dios. No es presentar una denominación, no es presentar un movimiento, no es presentar una secta, no es presentar una religión, es presentar lo que debemos hacer, es presentar lo que el Señor nos mandó a hacer, y es el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Es levantar un pueblo santo para sí, que es el que conocemos como el reino de los cielos, el reino de Dios. Es que la gente cree, estamos confundidos, creemos que cuando se nos habla del reino de Dios, se nos está hablando es de algo superficial, simple y terrenal. Es que cuando se habla de un reino es porque hay un rey, y ese rey es el único inmortal del cual habla el apóstol Pablo y otros escritores, que se llama Jesucristo el Señor. Y como dicen Proverbios, si un príncipe no tiene pueblo, pues entonces no tiene ningún objetivo. Entonces, Él es el rey, sí, pero el propósito final, el propósito eterno de Dios es que haya un reino, un pueblo santo escogido para Él. ¿Cómo? Tenemos que estar convencidos de esto. ¿Cómo son los súbditos de un reino? Es gente que hace honor a su rey, se sienten bien con su rey, quieren imitar a su rey, quieren seguir las pisadas de su rey, quieren actuar como su rey actúa, pero con la convicción, no con retórica.
Aunque hay una parte de la retórica que tiene que ser muy esencial en nosotros, y es que investiguemos, que practiquemos y que enseñemos. ¿Cómo investigamos? Por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo practicamos? Por la convicción que tenemos. ¿Y cómo enseñamos? Pues por la convicción que tenemos de aquel de quien hemos aprendido. Y eso es lo que el Señor les está diciendo aquí, o lo que dice Lucas aquí. Después de padecer la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes, es decir, algo creíble, algo que toca el corazón de las personas. ¿Cómo les estamos hablando a las personas? Porque uno oye mucha gente, Cristo sana, por decir algo. Y quien está diciendo que Cristo sana nunca ha estado enfermo. Cristo es mi Salvador, y estamos dudando si Él existe siquiera. Y hasta tenemos el emblema. Cristo es mi Salvador, Cristo es quien me santifica, Cristo es quien... a ver, ya se me olvidó. Excúsenme, por favor. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi santificador, Cristo es quien me sana, Cristo es quien viene por segunda vez. Ya hasta lo decimos y lo sabemos de memoria. Pero ¿qué tan convencidos estamos de esta gran verdad? ¿Cómo le vamos a presentar este mensaje a la gente? No es lo mismo que alguien te venga a presentar una noticia, va a dar un informe, pero con dudas, a que una persona llegue a decírtelo con convicción, con firmeza. Es yo lo creo, yo lo vivo, yo lo siento, yo lo sé. No es traer una noticia como leyéndola, sino con convicción. Y para tener esta convicción necesitamos autorización. 3, la autorización. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Aquí ya estamos hablando de que Jesús resucitó. ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesús en la tierra? Repasemos, solamente me lo va a contestar el que levante la mano. ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesús en la tierra después de que resucitó? Levánteme la mano. ¿Cuántos días? 40 días estuvo compartiendo aquí en la tierra el Cristo resucitado. Y me llama mucho la atención porque al Señor siempre lo criticaron por comer, pero él era un amigo de la buena comida. Él comía bien, él se alimentaba bien. Y aquí Lucas nos está diciendo, una vez mientras comía con ellos. Pudo haber dicho mientras oraba con ellos, que está bien. O mientras estaba en un balneario con ellos. No, mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, que era donde estaba sucediendo todo el plan de salvación, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es inútil que hablemos de aquel que es Espíritu y es vida. Es decir, no podemos hablar de algo espiritual si el Espíritu Santo no nos está ordenando y autorizando para hablarlo. Porque el mismo Señor Jesús lo dice. Cuando venga el Espíritu de la verdad, no de verdad. Pongámosle ese artículo, no le quitemos ese artículo, mejor la palabra lo dice muy claro. El Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, no a una verdad, sino a toda la verdad. ¿Y la verdad es quién? Cristo Jesús. Entonces, sin el Espíritu Santo no podemos emitir un mensaje espiritual. Sin esa autorización, sin ese respaldo. Por eso es que tenemos personas que hablan poco. Hablan 3 o 4 palabras, pero hablan 3 o 4 palabras espirituales. Y es el Espíritu el que hace el impacto en la vida de quien está escuchando el mensaje. Nosotros para evangelizar no necesitamos ir a impactar con palabras elocuentes o rebuscadas. Ya dijimos,
El evangelismo no es información, sino transformación. Hay maneras muy singulares de evangelizar y a cada uno el Espíritu Santo le da la manera de cómo hablarle a las personas. ¿Y cómo se va a hablar? El Señor va a establecer un orden. 4, el orden. Entonces los que estaban reunidos con él ahí en el comedor, en el restaurante, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y el Señor les dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. ¿Qué estaban entendiendo los discípulos? Ellos creían que era que el Señor Jesús había venido a restaurar el reino de Israel. Israel había estado subyugado por los imperios, ahora estaban bajo el imperio romano. Estaban clamando por un Mesías que viniera a darle la libertad, que viniera con muchos caballos, con mucho ejército, que viniera con muchas armas, que se enfrentara a César y a todos sus ejércitos. Ellos creían que era la restauración del reino, del Estado de Israel. Y Él les dice: no se me metan con ese problema. Ese es un asunto, ustedes me están preguntando por algo político y yo les estoy enviando es a que extiendan a un reino que es espiritual. Porque al reino de los cielos no va a entrar nada que sea material, en el sentido de que vamos a llegar con joyas y que vamos a llegar con muchas cosas materiales como para tratar de aparentar por encima de los demás como lo hacemos en esta tierra. Allá es muy distinto. Y a veces nos metemos a hablar más de política y de los asuntos de esta tierra que hablar del evangelio. Hoy hay hermanos que se ocupan más de hablar de política que de hablar del evangelio, hablar de las buenas noticias que nos traen la salvación, que es el tiquete que nos permite la entrada a ser el pueblo santo de Dios. Ocupémonos de lo que nos tenemos que ocupar, y por eso hay un orden. Lo primero es lo espiritual, porque lo espiritual es eterno. Luego viene el poder. 5, el poder. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Espíritu Santo en hebreo se dice Ruach HaKodesh. ¿Qué es Ruach HaKodesh? Ruach traduce algo así como soplo o viento. Y HaKodesh viene de la palabra santo, Kodesh, Kadosh, entonces es viento sacro. Recuerden que cuando nosotros recibimos esta vida, el Señor da soplo. Ese soplo se lo dio Él a toda la humanidad. ¿Qué es la vida? El soplo de Dios para toda la humanidad. Pero para el que es nacido de nuevo, vuelve otra vez otro soplo. El soplo de Dios. Por eso dice la palabra que Él sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Es decir, nazcan de nuevo. Sean otros, ya no los nacidos por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Entonces, aquí Lucas está diciendo: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso el evangelio, hubo un momento en el que estaba como estancado. Hay un momento en el que el evangelio está como estancado en los inicios y estaba circunscrito solamente a la ciudad de Jerusalén. Y el Señor les había dicho: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último confín. ¿Qué tuvo que pasar para que el evangelio llegara a Judea, a Samaria y hasta el último confín? En esa época, Antioquía de Siria y por toda esa región de Asia Menor se desató una persecución. Yo creo que, pastor, que estamos a puertas de una persecución en la iglesia. Porque esto se tiene que repetir otra vez. Ustedes no han pensado
en lo que significa que el Señor les haya dicho a sus discípulos: Jerusalén, cómodo. Judea, pues estamos ahí en la misma región de nuestra tribu. Pero ¿y Samaria? ¿Recuerdan el pasaje del capítulo 4 de San Juan? Cuando la misma mujer samaritana le dice al Señor Jesús: es que los judíos y los samaritanos no tenemos nada que ver, no nos la llevamos. Eran enemigos históricos. Usted sabe lo que implica que ellos tuvieran que salir a llevar el evangelio a territorio hostil y enemigo, a Samaria. Por eso ellos estaban muy quietecitos ahí en Jerusalén. Ellos sabían que iban a encontrar oposición, sabían que iban a encontrar persecución, más de la que tenían. Entonces, ¿qué pasó? Se desató una persecución en Jerusalén y los discípulos fueron esparcidos y muchos llegaron a Samaria. Ese episodio entonces lo miraremos más adelante. Pero el Señor lo que está diciendo es: vayan al territorio que a ustedes les agrada y donde creen que las cosas son fáciles, pero también vayan a la casa o a la persona de la cual ustedes creen que es su enemigo o es más difícil. Sí, está bien, hablemosle a nuestros vecinos, a los que por comunidad con ellos compartimos. Pero ¿qué tal hablarle a una persona que uno sabe que es abiertamente hostil al evangelio, que es un samaritano, para decirle que se vuelva judío? Pues judío en el sentido de que entregue su vida a Jesús. Es muy difícil. Pero aún así, el Señor se las pone así: vayan y hagan esto hasta el último confín. Además, en el versículo 9, 10 y 11 dice: habiendo dicho esto, ¿habiendo dicho qué? Que recibirían poder y que serían los testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando. ¿Quiénes? Los discípulos. Se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos. Y resaltemos otra vez aquí lo que es el regionalismo. ¿Cuántos judíos había ahí que estaban recibiendo las instrucciones del Señor para que fueran a evangelizar? No había ni un solo judío, quiero decir, de la tribu de Judá. No había ni uno solo, porque el único discípulo judío era Judas, y Judas ya estaba fuera del grupo. Entonces, figúrense ustedes, todos los de la región de Zabulón y de Neftalí, que es la región de Galilea, eran ahora sus fieles discípulos y estaban recibiendo esa instrucción en una capital que no era la de ellos, que era la capital de que era Jerusalén. Una instrucción de parte del Señor. Y Él les está diciendo: ustedes Galileos se me quedan aquí en Jerusalén, luego pasan por Judea, luego por Samaria, luego hasta el último confín. No es fácil. Nosotros somos aquí extranjeros y peregrinos en esta tierra. Cuando la gente se da cuenta que usted es cristiano, lo miran como algo distinto, como alguien de quien no tienen o con quien no tienen por qué tener comunión, alguien como quien no pertenece a su grupo habitual. Pero el Señor está diciendo: háblenles. Y en el versículo 11 dice: Galileos, les dicen aquellos dos ángeles a los discípulos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Jesús viene por segunda vez. Y esta noticia llegó precisamente del cielo. Llegó por boca de unos ángeles.
que le dijeron a los discípulos que fueran a hacer ese trabajo que el Señor ya les había dicho mientras el Señor regresa. ¿Cuánto tiempo dura el evangelismo? Hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez. Entonces, yo quiero animarlos en esta noche, mis amados hermanos, para que los que quieran tener una evangelización efectiva, lo primero que tienen que hacer es tener buen comportamiento. Lo segundo es estar convencidos de lo que están hablando. Lo tercero es que tengan la autorización del Espíritu Santo. Lo cuarto es que no nos metamos con los asuntos de esta tierra sin ignorarlos, pero que ese no sea nuestro tema. Y el 5 es que recibamos el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo es ir a hablar del autor del libro sin conocerlo a él y sin la autorización de él. ¿Cuántos se les miden a dar la mano a hacer este curso de 6 semanas que empieza el próximo 5 de febrero? ¿Por qué no se levanta?